Hola amigos. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo de esta historia. Espero de corazón que les guste mucho y que la disfruten al máximo. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 37. Yoru continúa. Sin embargo, Danzo le estaba dando demasiadas vueltas al asunto, era una persona demasiado precavida y siempre asumía el peor escenario y tenía planes de respaldo preparados. En realidad, a Minato no le importaría en absoluto que Danzo ayudara a Tsuyu, e incluso lo preferiría. Minato había observado a Tsuyu todo este tiempo y había visto que era capaz de hacerlo, aunque fuera una visión tan impactante. Al principio, su intención era que tanto Tsuyu como Naruto usaran el chakra del 9 colas por el bien de Konoha y para luchar contra el misterioso enemigo de Konoha en aquel entonces. Yoru transmitió las instrucciones de Danzo, y Tsuyu continuó. Se retiró el sello exterior, dejando al descubierto un candado circular con un patrón en espiral en la puerta roja. Para interactuar con el chakra, tendrás que usarlo. Déjame guiarte. Yoru colocó su mano en la espalda de Tsuyu. Tsuyu sintió que la mayor parte de su chakra se movilizaba en su interior, creando una aparición de su imagen. Sintiendo ya cómo había sido creada, Tsuyu ya no necesitaba que Yoru la guiara. Ahora, envía tu chakra a través de la grieta del sello para conectarlo con el de Kyuubi. Entonces podrás absorber su chakra, según lo permita la grieta. Sin embargo, así como tú puedes absorber el suyo, él puede absorber el tuyo a través de la conexión. Retírate inmediatamente y corta la conexión si no puedes resistir su voluntad y odio. Tsuyu comprendió y procedió. Su aparición atravesó la abertura del sello y se aferró al Kyuubi, quien no pudo hacer nada al respecto ya que se encontraba dentro del sello. Kyuubi originalmente pretendía darle su chakra para debilitar el sello. Pero debido a la presencia de un espectador, le resultaría demasiado vergonzoso mostrarse dispuesto. Por lo tanto, se resistió tanto como pudo por orgullo. Al establecerse la conexión, Tsuyu sintió un tirón que absorbía su chakra. Pero la voluntad de Tsuyu era más fuerte, y Kyuubi no pudo absorberlo. Ella miró a Kyuubi con una mirada fría. Por cierto, Kyuubi había estado maldiciendo todo este tiempo, pero todos fingían que hablaba al aire. Kyuubi-san, le pido disculpas por mi intromisión, pero espero que podamos cooperar para que sea más fácil para ambos. ¿Te atreves a pedir mi cooperación? Lo sabía. Tú también eres como los demás humanos. Codicias de mi poder. Solo me ves como un arma para usar. Si bien admito que intento aprovechar tu poder, nunca te he visto como un arma. Te veo como a cualquier otra persona. Toda relación humana se basa en dar y recibir. Y tienes algo que podría necesitar en el futuro. Me disculpo por no tener tu permiso, pero reconozco que solo lo estoy tomando prestado. Te debo un favor por usar tu poder. Prometo que te lo devolveré en el futuro cuando pueda darte lo que necesitas, Kyuubi. Tsuyu fue sincera al respecto, pero dejó claro que si pudiera, lo haría. Pero ahora mismo no podía. Kyuubi anhelaba la libertad más que nada. Pero liberarlo significaba su muerte. E incluso si pudiera vivir en paz, Kyuubi era parte de la propiedad de Konoha, y eso no dependía de ella. En todo caso, una vez que llegara a la cima, podría considerar la posibilidad de encontrar una alternativa que beneficiara a todos, como que Kyuubi viviera libremente dentro de los límites de Konoha o su perímetro, como una especie de bestia guardiana, y llegar a un acuerdo. Ese sería el mejor escenario. Mentirosa. Tú. Tsuyu ignoró las quejas de Kyuubi y comenzó a absorber su chakra. Un pequeño chorro de chakra rojo fluyó a través del sello y entró en el cuerpo de Tsuyu. El chakra rojo oscuro y viscoso comenzó a mezclarse con el suyo. Te odio. Te mataré. Es doloroso. Por favor, para. Las voces y las emociones se apoderaron de la mente de Tsuyu. Su ojo izquierdo se transformó en una pupila demoníaca con iris rojo sobre la esclerótica negra. Podía sentir el odio y la ira contenidos en tal poder, intentando consumir su mente. Por desgracia, la fuerza de voluntad de Tsuyu era mucho mayor. No podía erradicar por completo el odio, pero su racionalidad prevalecía sobre sus sentimientos. Un ser despreciable la había obligado a sentir fe antes, pero su mente jamás la había dejado doblegarse ante él. Esto no era nada comparado con eso. Si Tsuyu tuviera que compararlo, sería como tener hambre pero negarse a comer. Danzo vio chakra rojo maligno dentro de la red de chakra de Tsuyu a través de su Sharingan. El chakra se filtró, formando una capa de chakra rojo translúcido y burbujeante alrededor del cuerpo de Tsuyu. Signos vitales dentro de los límites seguros. La actividad celular ha mejorado.
El miembro de ROT que monitorea el cuerpo de Tsuyu sigue revisando los dispositivos y leyendo los datos para Danzo. Aumenten la absorción en medio punto, ordenó Danzo. Tsuyu recibió la orden de Yoru e hizo lo que se le indicó. Los datos fueron observados y registrados mientras se desarrollaba la prueba. Tsuyu finalmente alcanzó el estado de 3 colas. Su chakra era tan masivo que provocaba una presión constante hacia afuera de su cuerpo. La profunda y oscura capa translúcida de chakra causaba un calor abrasador dentro y fuera del cuerpo de Tsuyu, pero ella resistió. Pero ahora era el sello lo que le impedía tomar más chakra a menos que Kyuubi también lo vertió voluntariamente, o si la brecha del sello se ensanchaba para que pasara más chakra. Danzo-sama. Ya se ha alcanzado el límite máximo. No puede pasar más chakra del Kyuubi a través de la brecha del sello, señaló Yoru. Mientras tanto, el miembro de ROT que vigilaba el cuerpo de Tsuyu seguía murmurando sus datos. La actividad celular superó su límite funcional. Sus tejidos corporales sufrían daños y reparaciones constantes, pero, en general, sus tejidos sufrieron más daños. Danzo escuchó con atención el informe sobre el estado físico de Tsuyu mientras observaba cuidadosamente con su Sharingan. Dedujo que el chakra de Tsuyu era incapaz de suprimir por completo el de Kyuubi, que era volátil, y que luchaban entre sí como el fuego contra el agua. Se mezclaban a la fuerza, como el agua y el aceite en una coctelera. El elemento perturbador en cuestión sería la mente y el cuerpo de Tsuyu, y esto le pasó factura, causando daños en sus tejidos, pérdida de chakra y un gran desperdicio de rendimiento en general debido a la incompatibilidad entre los dos chakras que luchaban por separarse o consumirse, e incluso redujo la fuerza vital de Tsuyu a través de la continua regeneración y destrucción de las células del cuerpo. Mantén la forma el mayor tiempo posible. Interrúmpela si Tsuyu ya no puede soportarlo. Tenemos que conocer sus límites. Yoru dio la orden y Tsuyu la siguió. Los gritos del Kyuubi eran como un ruido ambiental. Yoru monitorea constantemente la fluctuación espiritual de Tsuyu para estimar su energía espiritual. Después de 23 minutos, el cuerpo de Tsuyu ya no pudo soportar el esfuerzo. Su postura sentada se inclinó debido a la pérdida de fuerzas para mantenerse en pie. La conexión entre su conciencia y la de Kyuubi se interrumpió, lo que provocó que Tsuyu regresara a su cuerpo. Tsuyu se estremeció de dolor y molestias por todo el cuerpo. Era como si hubiera estado corriendo sin parar durante 6 horas. No podía mover ni un solo músculo. Pero su mente y su voluntad seguían intactas, aunque algo cansadas, pero nada comparado con el estado de su cuerpo. Yoru ayudó a Tsuyu a levantarse. Hacedle un chequeo completo a Tsuyu. Quiero el resultado lo antes posible, ordenó Danzo a sus hombres. Danzo analiza los datos y llega a la conclusión de que Tsuyu tenía una energía espiritual muy desigual, o más bien, una parte yin, en comparación con su energía física, la parte yang. A pesar de ser del linaje Uzumaki, no era suficiente. Danzo teoriza que esto se debe a que la mitad yin suministra constantemente chakra, principalmente yin. Por otro lado, en teoría, Naruto habría tenido más chakra yang y una mayor energía física y complexión que Tsuyu. Esto también explica por qué Naruto parecía tener poca habilidad para manipular el chakra, debido a la desproporción entre la cantidad de energía espiritual y la energía física. Ahora que Danzo había descubierto qué le pasaba a Naruto, esto también significaba que Naruto tenía ciertas ventajas. Al igual que la manipulación y el dominio del chakra de Tsuyu provienen de su alta energía espiritual, Naruto tendría entonces gran vitalidad, resistencia y aptitudes físicas. En teoría, Naruto debería dominar las 8 puertas incluso mejor que Migui y convertirse en un especialista en taijutsu aún mejor. También puede usar técnicas prohibidas que afectan el cuerpo del usuario. Danzo tomó nota mentalmente por si tenía la oportunidad de reclutar a Naruto para su bando. En cuanto a Tsuyu, era casi una soldado hexagonal. Si su cuerpo estuviera a la altura de su espíritu, sería un verdadero demonio. Danzo estaba seguro de que Tsuyu no podría manejar todo el chakra del 9 colas por ahora. Para controlar por completo el poder del 9 colas, necesitaría mejorar su condición física y, por lo tanto, aumentar su potencia y volumen de chakra para vencerlo. Esto requiere entrenamiento físico y tiempo para que el cuerpo de Tsuyu crezca hasta convertirse en adulto. Pero eso sería lento. Danzo podía ser paciente, pero ya era demasiado mayor. Quería resultados más rápido. En cuanto a otros métodos para mejorar su físico, Danzo no encontraba ninguno que no tuviera efectos secundarios. Las células de Hashirama serían la solución perfecta si Tsuyu las aceptara, pero un error le costaría la vida. No podía arriesgarse.
En cuanto a soluciones alternativas, la energía natural puede fortalecer su chakra general como chakra Senjutsu y permitirle un mayor control sobre Kyuubi. Danzo tomó sus decisiones y elaboró sus planes. Primero, necesitaba la llave del sello de Tsuyu para el evento futuro. Hirai ya sabría dónde estaba. Y conociéndolo, era muy probable que aceptara, ya que Tsuyu era la hija de su alumna. En segundo lugar, Tsuyu puede aprender Senjutsu de Jiraiya. Minato también pudo aprender Senjutsu, aunque lamentablemente no logró dominarlo antes de su muerte. Es razonable que Tsuyu pueda hacerlo gracias a su talento y genética. En tercer lugar, como medida provisional, podría darle a Tsuyu una de las técnicas de regeneración prohibidas para reparar su cuerpo físico y permitirle un uso prolongado del chakra del Kyuubi. Esto acortaría aún más su esperanza de vida. Pero en una batalla, un día de vida no valía nada comparado con morir en ese instante. En cuanto a la modificación corporal, conocía a una persona capaz de realizarla. Naturalmente, se trataba de Orochimaru. Su último contacto con Orochimaru fue para ayudarlo a establecerse en Otogakure tras su deserción. Aunque su cooperación cesó después de eso, nunca fueron enemigos personales. Aún era posible. En ese momento, Danzo no creía que Orochimaru pudiera dañar a Konoha. Tal vez se vengaría de Hiruzen, pero si solo fuera eso, Danzo estaría más que dispuesto a ayudar a deshacerse de ese viejo. Después de todo, sabía que Orochimaru estaría más preocupado por su sed de conocimiento que por la venganza y los sentimientos. Danzo decidió escribir una carta y enviársela a Orochimaru a través de Akatsuki. Akatsuki era fácilmente accesible, dado que era una organización mercenaria. Esto no supondría ningún problema. En cuanto a lo que estaba dispuesto a intercambiar, tenía dinero para financiar sus experimentos. Eso sería suficiente, sin duda. Aunque, Danzo no se imaginaba que dejar que Orochimaru viera a Tsuyu era como ofrecerle el fruto prohibido a la propia serpiente. Capítulo 38. Solo un niño. Danzo entró en su despacho y se detuvo frente a las estanterías repletas de pergaminos y libros. Sacó un pergamino de la tercera estantería y otro de la quinta. Hacer clic, se activó un mecanismo y el estante se desplazó hacia un lado, dejando al descubierto una bóveda de acero con diversas fórmulas de sellado por toda su superficie. Danzo realizó un sello manual, el sellado inverso. Al presionar con la mano, el fuin se retrajo hacia adentro. Clo. Tintineo. La bóveda se abría por el centro. Era el almacén secreto de Danzo, donde guardaba la copia del pergamino de los sellos y otras técnicas. Tenía otros almacenes secretos donde guardaba células de Hashirama, dinero u otras cosas. Como es lógico, no guardaba todo en un solo lugar. Danzo entró y tomó el pergamino del sello, abriéndolo para encontrar el jutsu que planeaba darle a Tsuyu. Jutsu de clones de sombras múltiples. El primer jutsu que aparece en la lista es este. Danzo recuerda a su difunto maestro Tobirama, ya que un senju con alto chakra puede usarlo. Tsuyu, naturalmente, y por extensión Naruto, también debería. Danzo copió rápidamente varios jutsu que consideró adecuados para los hermanos con su Sharingan. Ya planeaba tomar el control de Naruto aprovechando la oportunidad que se le presentaba con Tsuyu cerca de él. No sería descubierto por Hiruzen, al menos no directamente. Y tener a Naruto bajo su control significaba que la única debilidad de Tsuyu estaría bajo su dominio. Danzo salió de la bóveda y la cerró. Se sentó en su silla de oficina para anotar el jutsu que quería que Tsuyu aprendiera primero. Clon de sombra y su contraparte prohibida. Amablemente incluyó notas sobre ellos, como la capacidad de recuperar información de los 5 sentidos que experimentan los clones de sombra, sus efectos secundarios y sus usos. Danzo había visto a Tobirama entrenar o aprender con sus clones de sombra, y como era medio alumno y pasaba tiempo con él, por supuesto, también sabía mucho. El hecho de que los clones de sombra pudieran usarse como un truco para aprender más rápido estaba anotado en el pergamino, y el método de entrenamiento adecuado consistía en que todos los clones realizaran el mismo entrenamiento. De lo contrario, la confusión de recuerdos sería como intentar leer 5 libros diferentes a la vez. Tsuyu no sabía que sus planes de aferrarse a los muslos más altos funcionaron demasiado bien hasta el punto de que Danzo no se contuvo en nada solo porque Kotoa Tsukami estaba allí para convertirla en una marioneta completa bajo el control de Danzo. Danzo no quería nada menos que la perfección, ya que ya la había considerado. Se dirigió al departamento médico de Root, donde Tsuyu estaba descansando. El personal médico, con horribles cicatrices por todo el rostro desfigurado, saludó a Danzo con voz ronca antes de informarle sobre el estado de Tsuyu. Danzo-sama, ella ya estaba lista para recibir el alta.
Sin embargo, necesitará una semana de descanso para recuperarse por completo. Danzo asintió. No fue tan sorprendente que, teniendo en cuenta la sangre Uzumaki y las 9 colas en su interior, se recuperara lo suficiente como para ser dada de alta en pocas horas con tan solo una infusión de nutrientes en su cuerpo. Tsuyu, ¿cómo te sientes?, preguntó Danzo. Tsuyu se incorporó. Aunque se sentía letárgica y dolorida físicamente, era capaz de moverse. Aparte del dolor y la debilidad, estoy bien, Danzo-sama, respondió Tsuyu con respeto. Bien. Puedes irte. En cuanto a lo que pasó hoy, tu jefe de escuadrón te entrenó y te exigió demasiado. Tsuyu asintió. Mientras descansas, puedes leer esto primero. Danzo le entregó un pergamino a Tsuyu, quien lo tomó con los ojos brillantes, sabiendo que se trataba de algún jutsu. Gracias por su amabilidad, Danzo-sama. Tsuyu hizo una leve reverencia. Danzo asintió en señal de agradecimiento. Le gustaban sobre todo los subordinados que respetaban y sabían ser agradecidos. Danzo-sama, tengo una petición, Tsuyu decidió preguntar sin ningún reparo. Danzo entrecerró los ojos. Diversas posibilidades sobre lo que Tsuyu podría pedirle pasaron por su cabeza. Quisiera saber dónde puedo comprar el café que me regalaste hoy. ¿Me gustó mucho?, preguntó Tsuyu con toda seriedad. El paquete de granos de café que recibió solo le duraría un mes. Danzo guardó silencio. Y de repente, una leve risita escapó de sus labios. De todas las cosas que Tsuyu podía pedirle a aquel anciano cuyo poder y estatus solo eran superados por los del Hokage, le pidió café. Provenía de un canal clandestino. Originalmente era un producto para las familias nobles, la bebida de los daimyos y los señores feudales. No lo encontrarías en ningún otro lugar de Konoha. Danzo lo dijo con total seriedad. Tsuyu se sintió decepcionada. No es de extrañar que el café estuviera tan bueno. Pero ahora estás bajo mi mando, y nunca he tratado mal a mis subordinados. Yo me encargaba de conseguirte un suministro mensual. Para mí no suponía ningún problema. Tsuyu jadeó para sus adentros. Jamás había tenido un jefe tan generoso y maravilloso como Danzo. En su mente, ya había descartado a Hiruzen para estar con Danzo. No merezco tu generosidad, Danzo-sama. Dijo Tanya con humildad, aunque por dentro estaba feliz. Deja de ser tan humilde. Te lo mereces. Fue una inversión de mi parte. Si no hay nada más, estás despedida. Kaito, envíala a casa. Después de todo, la excusa de que el capitán había entrenado demasiado a Tsuyu tenía que tener algo de lógica. Sí, Danzo-sama. Tsuyu hizo una reverencia antes de ir con Kaito. Kaito ayudó a Tsuyu a caminar, ya que su cuerpo aún estaba muy débil. Kaito sugirió llevar a Tsuyu a cuestas con cara seria para llegar más rápido, pero Tsuyu se negó rotundamente. Incluso pensó que su capitán estaba bromeando, pero él hablaba muy en serio y no veía nada malo en ello. Capitán Kaito, sería demasiado vergonzoso para mí. Aún conservaba su honor y orgullo. Pero mientras Kaito y Tsuyu caminaban cerca de la calle donde se encontraba el apartamento de Tsuyu, ella vio una multitud abajo. Todos eran residentes del edificio. Todos murmuraban y miraban hacia arriba. Cuando Tsuyu también levantó la vista, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y luego por la preocupación y el horror. Una sección del cuarto piso del edificio estaba humeando. Y era evidente de dónde provenía el fuego. De su apartamento. Unos cuantos ninjas que se encontraban en el piso acababan de terminar de apagar las llamas. Naruto. No te atrevas a morir. Intentó correr rápidamente, pero en cuanto perdió el apoyo de Kaito, sus pies no pudieron sostenerla y cayó. Maldita sea. Nisan. ¿Dónde estás? El grito de Tanya atrajo la atención de la multitud. Kaito ayuda rápidamente a Tsuyu a levantarse. Comprendió la situación de inmediato. Tsuyu, déjamelo a mí. Entonces te lo dejo a ti, capitán, dijo Tanya con enojo y frustración. Si Naruto moría en vano, a pesar de los años de esfuerzo que había dedicado a él, jamás podría superarlo. Al cabo de un minuto, la multitud que tenía delante se abrió como para dejarle paso. Naruto, guiado por Kaito, se encontraba sano y salvo, a pesar de algunas quemaduras en su brazo derecho. Pero al ver a Tsuyu, Naruto apartó la mirada, como si temiera enfrentarse a ella. Mientras atravesaban la multitud, se oían maldiciones y gritos de ira dirigidos a Naruto. Naruto estaba de pie frente a Tanya, con las manos agarrando su camisa. Hermano, ¿estás herido en alguna parte? Tanya revisó inmediatamente el cuerpo de Naruto. Soltó un suspiro de alivio al ver que, aparte de la pequeña quemadura en su brazo derecho, no tenía nada más.
Pero justo después, su mirada se tornó casi demoníaca, fulminando a Naruto con lo que podría describirse como pura ira. En toda su vida, Tsuyu jamás se había sentido tan furiosa. Ni siquiera ser décimo había logrado provocarle tal enojo. ¿Qué pasó, Miri-san? Su voz era casi fría. Naruto sintió miedo y las lágrimas le llenaron los ojos. Yo estaba intentando... ¿Qué? Habla. Su tono se vuelve más frío. Yo intenté practicar. Los balbuceos entrecortados de Naruto provocaron aún más frustración. Habla como un ser humano. Sus ojos, clavados en Naruto, eran tan feroces que él sintió que su cuerpo temblaba. Yo intenté el juego de la etiqueta explosiva. Naruto estaba intentando aprender Fuinshiki, usando el pergamino que Tsuyu guardaba en su estantería. Y Tsuyu le había dicho que podía. Pero Naruto estaba demasiado emocionado y decidió ir directamente a crear una etiqueta explosiva después de aprender un poco, ya que era genial y potente. ¿Hiciste qué? Los ojos de Tanya casi se salieron de sus órbitas. No podía creer que alguien pudiera ser tan estúpido. Era algo tan absurdo que la enfureció y la frustró enormemente. Tsuyu esperó unos segundos a que Naruto le explicara que lo había malinterpretado. Pero no lo hizo. Su furia llegó al límite. ¿No te diste cuenta de lo estúpido que es eso? Podrías haber muerto. ¿Es que nunca usas el cerebro? Lo siento, Tsu-chan. Naruto derramó lágrimas, con la mirada fija en el suelo. Tsuyu nunca lo había regañado. Sus duras palabras lo hicieron sentir aún más culpable y herido, sabiendo que iban dirigidas a él. Tsuyu sintió que la sangre le hervía. Pero en ese momento controló su ira y rabia. Respiró hondo. ¿En qué demonios estabas pensando? Murmuró Tsuyu entre dientes. Su cuerpo, ya agotado, soportaba una presión adicional que casi la hizo tambalearse y caer. Por suerte, la pared la sostuvo. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Incluso habría usado una palabrota, pero tuvo que reprimir su ira. Lo siento mucho, solloza. La multitud murmuraba y la ira era evidente al saber que Naruto había provocado el incendio. Por suerte, no se propagó mucho. Los hermanos permanecieron en silencio. Uno estaba exhausto y furioso. El otro sollozaba. Kaito miró a los dos, sin saber qué hacer. Pero aún así observó la reacción de Tsuyu para informarle a Danzo-sama más tarde. Finalmente, la multitud se dispersó una vez controlados los daños. Un anciano bajito y calvo se acercó a ellos, enfadándose con Naruto por un instante antes de decirles a regañadientes que podían alojarse en una habitación gratuita, ya que Lord Tyr se lo había pedido. Por supuesto, Hiruzen intervendría directamente, ya que era Naruto quien estaba causando los problemas. Tsuyu sujetó la cabeza de Naruto y lo obligó a inclinarse junto a ella para disculparse con el casero. Lo que más odiaba Tsuyu era convertirse en un problema para la sociedad en general, y aunque Naruto había sido el causante, ella era su tutora y cuidadora, y él era su responsabilidad. Señor Mori, le pido disculpas por el error de mi hermano. Me aseguraré de enseñarle correctamente. TCH. Si vuelve a causar problemas, deberían irse a vivir a otro sitio. El anciano les arrojó la llave de su nueva habitación antes de marcharse. Tanya exhaló otro suspiro. Sentía las piernas débiles por todo lo ocurrido ese día. Los hermanos subieron primero a su habitación para ver qué quedaba. Naruto notó la dificultad de Tsuyu para subir las escaleras. Quiso preguntarle si estaba bien, pero le daba miedo. Recordando la mirada de Tsuyu y sus duras palabras, la imagen de Tsuyu se fundió con los rostros llenos de odio y rabia de los aldeanos que lo habían rechazado. Naruto sintió ganas de llorar de nuevo. La última persona que quería que lo odiara era Tsuyu, su única familia. Pero controló sus lágrimas y su respiración. La presión en su pecho era intensa, pero tenía que resistir. Solo conseguiría enfadar a Tsuyu. Ambos entraron al apartamento, ahora destrozado. El suelo y las paredes estaban chamuscados en algunos puntos. Los muebles estaban medio destruidos por las llamas. Recogieron lo que quedaba y se lo llevaron a su nuevo apartamento, un piso más abajo. Tsuyu no dijo ni una palabra y permaneció en silencio todo el tiempo. Al entrar, se dejó caer en el sofá, agotada. Le dolía todo el cuerpo por el esfuerzo de subir las escaleras, lo que solo aumentaba su estrés. Se negaba a mirar a Naruto, pues temía decir algo que no le sirviera de nada. Miri-san. Su voz era fría. Sí. Dame algo de beber. Y luego sal a comprar comida para llevar. Sus palabras sonaban más a orden. Estaba demasiado cansada para moverse, y mucho menos para cocinar. Primero tenía que hacer la compra. Sí.
Naruto se apresuró a servirle un vaso de agua antes de dejarlo sobre la mesa. Tsuyu lo tomó de un trago. Ni siquiera miró a Naruto. Naruto salió sigilosamente del apartamento para buscar algo de comer. La velada transcurrió en silencio. Tsuyu no se molestó en hablar con Naruto durante la cena, pues sabía que no tenía nada bueno que decirle. Era obvio que Naruto sabía lo que había hecho mal, y ella ya lo había regañado. Por lo tanto, el silencio era todo lo que podía ofrecerle. Tsuyu se fue a su habitación a dormir, sin querer pensar en el día. Entonces empezó a preguntarse si había depositado demasiadas expectativas en Naruto, tomando como referencia su propia inteligencia. Quizás un niño de 10 años debía ser tan tonto como siempre. Tsuyu ya no estaba tan enfadada, solo sentía aceptación. Mientras tanto, Naruto limpiaba la mesa, las lágrimas que contenía volvieron a caer. Odiaba que Tsuyu ni siquiera se hubiera molestado en mirarlo en todo ese tiempo. Se sentía tan herido. Tan asustado. Tan culpable. Tsuyu oyó los sollozos de Naruto, pero simplemente se dio la vuelta, sin darle importancia. Dio por hecho que Naruto se calmaría al día siguiente y se iría a dormir. Naruto, en su cama, nunca se había sentido tan mal en toda su vida, tenía miedo de que Tsuyu lo odiara ahora. No sabía qué hacer, jajaja. ¿No viste la mirada en sus ojos? Igual que la de aquellos que te habían rechazado y odiado. Naruto se encontró atrapado en su propio mundo interior. En su momento de debilidad, el zorro lo arrastró consigo. Naruto cerró los ojos, entre lágrimas, sin querer escuchar las burlas del malvado zorro. Sabía que el zorro querría poseerlo, y Tsuyu ya le había hablado de ello y de la importancia de mantener su estado mental estable para evitarlo. No quería enfurecer aún más a Tsuyu. Naruto no pudo dormir en todo ese tiempo, tratando de alejar la influencia de Kyuubi mientras lidiaba con las diversas emociones negativas en su pecho. Capítulo 39. Daichi Senpai. A la mañana siguiente, Tanya se despertó un poco más tarde. El sol ya había salido casi al mediodía. Se sentía algo aturdida y dolorida, pero un poco mejor que el día anterior. Respiró hondo, aún recordando lo sucedido el día anterior. Ya se sentía tranquila al respecto, y para ella, ya era cosa del pasado. Bien, el desayuno de hoy, o mejor dicho, el almuerzo. Francamente, Tanya nunca dormía hasta tarde, así que Naruto nunca había tenido que despertarla. De hecho, a veces era ella quien tenía que despertar a Naruto. Tanya siempre había tenido grandes expectativas puestas en Naruto, pero cada vez que él cometía errores más de una vez, Tanya bajaba sus expectativas, ya que era solo un niño y solo de vez en cuando le contaba cosas sin parar para que Naruto la escuchara, aunque probablemente la mitad de lo que decía le entraba por el oído derecho y le salía por el izquierdo. Por suerte para Naruto, hasta ahora solo se trataba de pequeñas cosas como levantarse tarde o tener la habitación desordenada y no colocar los zapatos en el zapatero. Pero ayer hubo algo que sin duda colmó la paciencia de Tanya. De todas las cosas, el juego de la etiqueta explosiva. ¿Qué demonios se le pasó por la cabeza para hacer algo tan estúpido? Además, Naruto podría haber esperado a que ella le enseñara como es debido. Y había otras razones lógicas que no deberían haber llevado a Naruto a hacer tal cosa. Suspiro, Tanya se levantó de la cama a regañadientes para lavarse la cara. El dolor en todo su cuerpo persistía. Salió de su habitación y se dirigió a la sala de estar. Estaba vacía. Bueno, después de todo, Naruto tenía clase. Se preguntaba cómo conseguiría comida. Le molestaba un poco que Naruto no se hubiera molestado al menos en comprar víveres o preparar el desayuno. Pero claro, Naruto nunca le preguntó si estaba bien. Aunque ella nunca lo dijo, supuso que ya era obvio que no lo estaba. De alguna manera, Tsuyu sintió un ligero amargor en la lengua. Después de todo, para ella, Naruto debería haberse preocupado tanto como ella se preocupaba por él. Así es como debe ser una familia. Pero la indiferencia de Naruto hacia su situación la estaba afectando profundamente, incluso a nivel personal. A diferencia de cualquier otra organización, la familia se basa en el principio del cuidado y la crianza a un nivel mucho más personal. Así como Tanya había cuidado de Naruto, esperaba recibir lo mismo de él. Pero fue como si todo el esfuerzo de Tanya no fuera apreciado ni por un segundo. Tanya justificó el sentimiento amargo en su pecho como decepción por el fracaso de Naruto al no cumplir con su deber como hermano. Era como si ella solo hubiera dado pero nunca recibido. Siempre se esforzaba al máximo.
Pero así era como Naruto se lo devolvía, es como si te esforzaras al máximo para tu empresa, dieras lo mejor de ti y cumplieras con tus responsabilidades, pero luego, el día de pago, tu jefe te recortara el sueldo porque la empresa no tenía dinero y eso no tenía nada que ver con tu desempeño. Ella se sentiría frustrada y renunciaría para buscar un empleador que le pagara lo mismo que ella le había dado. Pero una familia, no es algo a lo que uno renuncia. Se mordió el labio un instante antes de apartar esos pensamientos. Era solo un niño. No pasaba nada, pensó Tanya. Tenía demasiadas expectativas puestas en él, podía llamar a los Anbu que la vigilaban para que le compraran comida. ¿Era eso demasiado descabellado? Bueno, tampoco es que los Anbu tuvieran nada mejor que hacer que vigilarla, y sería aburridísimo tener que hacerlo. Suyu fue al armario a buscar dinero. Se acercó a la ventana del apartamento y miró a su alrededor. Sus ojos se fijaron en el punto de la azotea del edificio que tenía delante. Sintió una presencia que la observaba. En ese preciso instante, una persona apareció de la nada, aparentemente surgiendo del aire, pero eso era simplemente su técnica de camuflaje. ¿Eh? Daichi. Observó la complexión familiar y el patrón de la máscara, el cabello puntiagudo y su color castaño. Daichi parecía darse cuenta de que Tsuyu lo estaba mirando. Aunque técnicamente no era apropiado, apareció fugazmente en la sala de estar de Tsuyu. ¿Sucede algo?, preguntó Badger. Badger, deberías saber que el capitán Kaito me agotó muchísimo ayer. Me gustaría pedirte un favor. No puedo bajar y subir las escaleras para buscar comida o víveres. Es demasiado agotador. ¿Me reconociste? Badger se rascó el cuello. Tsuyu lo miró fijamente a los ojos como si fuera obvio. Bueno, como su equipo no trabajaría mientras ella se recuperaba, Daichi estaba libre y le asignó esta tarea aburrida. Recuerdo tu complexión y el diseño de tu máscara, y tu cabello y su color. No fue tan difícil, senpai, dijo con indiferencia. Jaja. Supongo que tienes razón. Bueno, claro, dame la lista. La conseguiré enseguida. Badger se sintió un poco avergonzado. Gracias, senpai. Te debo una, dijo Tanya respetuosamente. Nah. Ni lo menciones. De todas formas, era aburrido. ¿En serio, por qué iba a tener que vigilarte a ti, precisamente a ti? Estoy seguro de que puedes cuidarte solo. Me parece un trabajo inútil. Daichi se quejó mientras ponía cara de pato detrás de su máscara. Tanya sonrió levemente. Aún te pagan por ello, ¿verdad? Yo me quejaría al tercer lord sobre esto, bromeó Tsuyu. Oye. No hagas eso. Solo bromeaba, senpai. Vaya. Dudo que de verdad hicieras eso. Después de todo, Daichi había experimentado la crueldad de Tanya y dudaba de que ella fuera capaz de hacerlo. Tanya se sintió un poco mejor al hablar con su compañera de trabajo. Poco después, Daichi trajo algunas compras. Como si estuviera en casa por puro aburrimiento, se dejó caer en el sofá y se quitó la máscara y el chaleco antibalas con indiferencia, ya que le resultaba sofocante llevarlos puestos todo el tiempo. Incluso puede provocar acné por la humedad que se acumula en ellos, ¿sabes? Senpai, esto va en contra del protocolo, dijo Tanya en tono neutral. En realidad no le importaba mucho, pero lo decía sin más. Jeje. Ambos somos miembros de Anbu. No pasa nada, no pasa nada. Los brillantes ojos color esmeralda de Daichi y su sonrisa radiante la tranquilizaron. Me gustaría contárselo al tercer lord, dijo Tanya con una leve sonrisa. Oye. No le hagas esto a tu superior. No quiero perder mi trabajo. Daichi puso cara de súplica. Sabes que solo estaba bromeando. Senpai, de verdad eres muy enérgico, como dijo el capitán. Eres muy expresivo. Tanya soltó una risita. Incluso me sientes como mi hermano, las palabras escaparon naturalmente ya que la apariencia y la energía de Daichi coincidían con las de Naruto. Daichi se sonrojó ligeramente mientras se rascaba la nuca. Daichi miró a Tsuyu en pijama. La que fuera una feroz shinobi era ahora solo una adorable niña de 10 años. Sus recuerdos regresaron al pasado lejano mientras su expresión se suavizaba ligeramente, teñida también de cierta tristeza. Tuve una hermanita una vez, murmuró Daichi en voz baja. El ambiente se tornó solemne en el instante en que pronunció esas palabras cargadas de nostalgia. Tanya escuchó y pudo suponer que esa persona ya no estaba allí. Daichi no prosiguió hablando. Era evidente que había mucho dolor detrás de sus palabras, aunque ya lo hubiera superado. Tanya tampoco lo obligó a hablar, simplemente guardó silencio. Tras unos segundos, Daichi miró a Tsuyu con una mirada más tierna.
Bueno, si sientes que soy como tu hermano, supongo, no me importa si... Tanya miró a Daichi confundida por su extraña respuesta. Puedes llamarme hermano si quieres. Es decir, estás en mi equipo y yo soy tu senpai, así que... Daichi se frotó la nuca. Sus palabras eran muy serias. Ver a Tsuyu solo en pijama, lejos de su identidad de ninja, y la conversación repentina lo hicieron sentir vulnerable y conmovido. Y Tsuyu le recordó a la hermana pequeña que tuvo. La mente de Tanya se bloqueó, sin comprender de dónde venía todo aquello. ¿Qué? ¿Qué? Transcurrieron unos segundos en silencio mientras se miraban fijamente. La mente de Daichi daba vueltas lentamente, y su rostro se ponía cada vez más rojo al darse cuenta de lo que sucedía. Las palabras de Tsuyu se referían a su parecido con Naruto, no a que él fuera como una figura fraternal para ella. ¿Cómo pudo ser tan estúpido? Olvida lo que dije. Daichi se cubrió el rostro avergonzado. No podía creer que le hubiera dicho algo así a Tsuyu. Fue tan humillante. Sintió ganas de enterrarse bajo tierra con el jutsu de ocultarse como un topo. Tanya, en cambio, dejó escapar una risita inusual. Sí, claro. ¿De verdad te pareces a él, senpai? Me refiero a Daichi Onisan. Tanya hizo una broma al final, encontrándola más que divertida. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Daichi sintió que Tsuyu estaba insinuando que tenía el mismo nivel de coeficiente intelectual que un niño de 10 años. El rubor en sus mejillas lo hacía ver más tierno en ese momento. Pero, en secreto, escuchar a Tsuyu llamarlo Onisan le trajo recuerdos de la hermana que solía tener. Sintió una punzada de calidez en el pecho, sintiéndose un poco más cerca de Tsuyu. De alguna manera, la veía bajo una luz diferente, lejos de su despiadada personalidad de shinobi. En su casa, era como cualquier otra chica común y corriente. No te preocupes, senpai. ¿Necesitas almorzar? Estoy cocinando. Claro. Tengo bastante hambre. Daichi aún se sentía un poco avergonzado por la incomodidad de antes, pero seguía con ganas de probar la comida de Tsuyu. Tanya sacó las verduras y le entregó un rábano enorme a Daichi. Tanya lo miró como preguntando, ¿qué? ¿Quieres quedarte sentado en mi casa sin hacer nada? Ayúdalos a prepararse. Todavía me dolía el cuerpo, senpai. Caramba. ¿Así es como tratas a tu superior? A pesar de las palabras pronunciadas, Daichi siguió ayudando a Tanya. Tud. El sonido del cuchillo cortando y picando las distintas verduras dejaba claro que Daichi, al menos, sabía desenvolverse en la cocina. ¿Sabes? Mi hermano era un desastre en la cocina. En eso tenías razón. Jaja. Me alegra saberlo. Supongo que era solo costumbre. ¿Qué suerte tienes de cocinar para tu hermano? Tú eres más como la hermana. Tanya puso los ojos en blanco. Por favor, él preferiría comer ramen todo el día. Jajaja, mi difunta hermana pequeña solo quería batatas fritas, pero cuando yo cocinaba algo, siempre me decía que era la mejor. El movimiento de la mano de Tanya se detuvo por un momento. Recordó las veces que Naruto le había dicho que era la mejor. Su mirada se suavizó ligeramente. Había una sensación de recompensa al escuchar esos elogios de Naruto. Y aunque la familia era compleja y a veces parecía que uno recibía menos de lo que daba, en ocasiones, valía la pena. Lo entiendo. Mi hermano también lo dijo, sus ojos brillan como cuando preparo omurice. Al menos le gusta más que el ramen. Daichi miró a Tsuyu con un dejo de celos e incluso de anhelo. ¿Sabes? Me hiciste extrañar a mi hermanita. Debe ser agradable tener a tu hermano cerca, ¿mi casa se siente vacía ahora? Lo siento. Creo que hoy no estuve muy bien. Jajaja. Puedes adoptar a mi hermano como tu hermanito. De todas formas, necesita compañía, y ustedes dos ya podrían pasar por hermanos, dada la gran semejanza que tienen, dijo Tanya en tono de broma, intentando aligerar el ambiente. Oye, no me compares con ese mocoso. Soy más guapo y más guay. Y ya sé lo problemático que es tu hermano. Yo, al menos, nunca he quemado mi propia casa. Eso jamás me pasaría. Suena a lío. TCH. Daichi negó con la cabeza, bromeando. Oh, ¿en serio, senpai? Voy a averiguar quiénes son tus compañeros de clase de la academia para ver si eres un alborotador o no. Eso fue demasiado. Por favor, respeten mi privacidad. Bueno, tal vez fui un poco travieso en aquel entonces, pero no tanto. Tanya soltó una risita. Investigaría en su tiempo libre solo para molestar más a Daichi. Le divertía provocarlo. Finalmente, almorzaron juntos y charlaron tranquilamente sobre diversos temas.
Sin embargo, después Daichi se puso demasiado cómodo y se echó una siesta en el sofá como si fuera su propia casa. ¿No se supone que debes cuidarme? Se lo diré al tercero más tarde. Tanya bromeó para sí misma. Se sentó en su escritorio en su habitación, leyendo el pergamino sobre el jutsu de clones de sombra y su variante prohibida, el jutsu de múltiples clones de sombra. Quizás mañana podría intentar el jutsu de clones de sombra. Su cuerpo debería ser capaz de soportar un clon de sombra al menos para mañana. Se le ocurrió la idea de usar los clones para imprimir más etiquetas explosivas y venderlas al por mayor. Empezó a tener ideas sobre cómo usar las etiquetas explosivas, combinadas con clones de sombra o clones terrestres, aunque era como tirar el dinero, debería estudiar un poco más Fuinshiki. Puedo intentar pedirle más material de estudio a Danzo-sama, o tal vez alguno de mis superiores del escuadrón de sellado pueda ayudarme. Al anochecer, Naruto regresó a casa. No tenía ganas de entrenar y quería ver cómo estaba su hermana. Siempre había pensado que Tsuyu había notado algo raro el día anterior, que tal vez le había pasado algo. Se sentía culpable por no haberle preguntado. Tadaima. Naruto murmuró, casi como un susurro, las palabras luchando por salir de su garganta. Naruto sentía miedo de enfrentarse a Tsuyu. La mirada de ella y sus duras palabras aún estaban grabadas en su mente. Sentía una gran presión en el cuerpo, un miedo y una ansiedad ante la posibilidad de que Tsuyu le devolviera la misma mirada. Si se negaría a verlo o a hablarle. Si aún estuviera enfadada con él, Naruto entró, pero se sorprendió al ver a un hombre cualquiera durmiendo como si fuera su propia casa en el sofá. ¿Entré en la casa equivocada? Naruto miró a su alrededor, pero estaba seguro de que era su apartamento. Naruto se acercó de puntillas al hombre desconocido, desconfiando del intruso. Naruto se fijó en su atuendo. Era el mismo que Tsuyu usaba para trabajar. Y el tatuaje rojo también. Y la máscara blanca. Supuso que era la amiga Ambu de Tsuyu. Uwa, tan musculoso, y guapo también, pensó Naruto para sí mismo, viendo los bíceps, pectorales y abdominales que el hombre tenía bajo la ajustada ropa interior negra. La cicatriz recta que iba desde su barbilla hasta su mejilla derecha también lo hacía ver varonil, una parte de Naruto admiraba y veía su figura. Naruto apartó esos pensamientos, ocultando el leve rubor en sus mejillas. ¿Eh? Suje. Los ojos de Naruto brillaron al ver la máscara tan chula sobre la mesa, presumiblemente la del desconocido. También vio la máscara de Tsuyu y pensó que era genial poder esconderse entre las sombras, ser ese misterioso ninja en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, se puso la máscara. Naruto nunca se había planteado lo antihigiénico que era eso. Se estaba divirtiendo solo cuando sintió que el hombre se movía. ¡Oh, mierda! Daichi, como ninja entrenado, se despertó al instante, abrió los ojos de golpe y ya estaba en estado de alerta, sintiendo que alguien se le acercaba sigilosamente. Pero ver aquel rostro pálido y fantasmal, espeluznante, justo después de despertarse cuando aún estaba medio dormido, le produjo una conmoción en el corazón ante lo desconocido, lo que le hizo soltar un grito como si estuviera viendo a un demonio. ¿Qué? Daichi retrocedió asustado, apoyándose contra el sofá mientras sacaba su kunai de su funda. ¡Ah! Naruto tuvo la misma reacción que el hombre que le gritaba de repente y también retrocedió, levantando los puños para defenderse. ¿Quién? Oye. Casi me matas del susto. Daichi despertó por completo de todo el caos y se dio cuenta de que no era ningún demonio ni fantasma, era solo su máscara. Tú fuiste quien me gritó, Tebayo. Respondió Naruto, sintiéndose también enojado con el desconocido que le había gritado sin motivo alguno. Tsuyu acababa de terminar de ducharse y se preguntaba qué demonios eran esos gritos. Daichi resopló y se quitó la máscara, mirando al chico de cabello rubio y ojos azules, con unos ojos azules brillantes muy parecidos a los de Tsuyu. Maldito mocoso. Mocosa. ¿Qué te dijo tu hermana sobre respetar a los mayores? Y esa era mi máscara. No deberías tocar las cosas de los demás sin permiso. ¿Eh? Tú fuiste quien lo dejó ahí. ¿Y quién eres tú, Tebayo? Duermes como si fuera tu propia casa. ¿Acaso no tienes una? ¿Eres un vagabundo? Respondió Naruto con descaro. Este mocoso. Daichi sintió que se le hinchaba la frente. No soy un mocoso. Y tú no te comportas como un adulto. ¿Qué? Al menos yo no quemo mi casa. Se burló Daichi con sarcasmo. Tú. Tsuyu estaba de pie frente a su habitación, pellizcándose la frente. Genial. Ahora habrá mucho ruido, capítulo 40. Daichi Senpai 2. Resumen. Simplemente una adición divertida. Hermano mayor.
Ten un poco de respeto. Es mi compañero de equipo y mayor que tú. Sus palabras fueron frías y severas. Naruto casi se encogió un poco. Aunque hizo un puchero, tuvo que asentir. Daichi resopló, sonriendo con una mueca burlona mientras Naruto no podía evitar mostrarle respeto. Podía oír los gruñidos de Naruto, pero le sonaba bien que ese mocoso aprendiera cuál era su lugar. Preséntate a Daichi, dijo Tanya cruzándose de brazos, con la mirada tan penetrante como siempre. Daichi era su compañero de trabajo y un visitante. Naruto debería tener la cortesía de ser respetuoso. Bien, soy Uzumaki Naruto. El hermano de Tsuchan, se presentó a regañadientes ante Daichi. Ya no le caía bien este chico guapo. Lo sé. Eres muy diferente a tu hermanita. Cuando hablas contigo, siento que estoy hablando con un mocoso. Tu hermana parece una adulta comparada contigo, se burló Daichi con placer, disfrutando de molestar al chico guapo. No soy un niño. Tú, viejo. Solo tengo 16 años este año. ¿Dónde está el viejo? Daichi levantó la mano sobre sus ojos, mirando alrededor de la habitación en busca del anciano en cuestión con sarcasmo. Senpai, deja de molestar a mi hermano. ¿Tú también te comportas como un niño? Tanya suspiró exasperada. Mira. Tsuchan tiene razón. Naruto rápidamente apoyó a su hermana pequeña. Caramba. Bien. Vete a esconderte detrás de tu hermanita. ¿Qué hombre se esconde detrás de su hermanita? No debes tener cojones. Ja. Daichi siguió divirtiéndose, molestando a Naruto. Incluso sacó la lengua. Teme. Tengo cojones. Naruto lanzó un ataque contra Daichi, quien simplemente lo apartó con una palmada entre risas. Era divertido burlarse del pequeño. ¿Ah, sí? Pues ven y enséñamelas. Jeje, seguro que son pequeñas. Teme. Es grande, vale. Te lo mostraré. Naruto estaba a punto de quitarse los pantalones de verdad. ¡Qué asco! Me gustan las chicas. Suyo. Ayuda. Tu hermano me está mostrando sus partes íntimas. Daichi se cubrió el cuerpo, con una expresión de horror, como si fuera una doncella inocente acosada por un depredador. Teme. Me gustan las chicas. Me gusta Sakura-chan. Naruto se sonrojó de vergüenza y enojo. Vaya. Apuesto a que no le caes bien. Jaja. Teme. Viejo imbécil. Seguro que nunca has tenido novia. Naruto se enfureció aún más al darse cuenta de lo mucho que le afectaba. Oye. He tenido mi buena ración de chicas, vale. Mi cara de guapo atrae a muchas. Daichi resopló, usando su dedo para trazar la línea de su mandíbula mientras hacía una expresión de chat para mostrar lo chat que era. Estos niños ruidosos, las venas de la frente de Tanya se le hinchaban por el dolor de cabeza debido al alboroto de los dos niños, uno bajito y otro alto, y el contenido de su conversación distaba mucho de ser apropiado o maduro. Estaban enfrascados en una especie de pelea, como si quisieran ver quién era más infantil. Aunque Daichi iba ganando. Daichi esquivaba los ataques de Naruto como si fueran moscas, aunque estaba bastante impresionado, dado que Naruto ni siquiera se había graduado. Pero considerando que su hermana pequeña ya era una chunin en cuanto a sus habilidades, no era tan sorprendente. Ja. La verdad es que no estás nada mal. Tu hermana te habrá enseñado bien. Ya podrías pasar por un genin. Por fin Daichi dijo algo positivo. HMPH. Por supuesto. Incluso me convertiré en el futuro Hokage. Créanlo. Dijo Naruto con orgullo. Daichi resopló y rió aún más fuerte. Casi se quedó sin aliento tratando de controlarlo. Ja. ¿Hokage? ¿En serio? Cuando lo seas, asegúrate de incluir en tu biografía que incendiaste tu casa. Ja. Daichi se secó las lágrimas del rabillo del ojo. Teme. Naruto continuó sus ataques. Lo que más odiaba era que lo menospreciaran. Tanya se dirigió a su habitación, entró y cerró la puerta, sin importarle nada más. La jerarquía de Daichi había disminuido considerablemente, pues lo veía comportándose incluso más infantil que Naruto. Tanya tomó un libro que no había terminado de leer, lo abrió por la página donde había dejado un marcapáginas y se recostó en su cama. Trataba sobre la economía del país de la Tierra. Eran los principales productores y exportadores de minerales entre las grandes naciones. Y, al parecer, su economía giraba en torno a eso. No diversificaban mucho su economía. Y, aparentemente, gran parte de su inversión se destinaba al ejército, dada la presión de Tsunagakure, que necesitaba constantemente recursos y corría el riesgo de declarar la guerra a otras naciones.
Dado que Konoha era más fuerte, preferían arrebatar territorios al país de la tierra para evitar pérdidas. Y sabían que Konoha, o Hiruzen en particular, no tenía sed de tierra si no se aprovecharía de una guerra entre Suna e Iwa si ésta se produjera. Pero en la imaginación de Tanya, si Suna e Iwa hubieran luchado, Danzo-sama sin duda habría preferido que Konoha aprovechara su ya debilitada fuerza de combate para eliminar su amenaza de una vez por todas. En todo caso, Suna no declaró la guerra a Iwa debido al riesgo de que Konoha se aprovechara. E incluso si la guerra hubiera estallado, ninguna de las partes estaría dispuesta a perder demasiadas fuerzas, y la guerra habría sido controlada. Tanya leyó el relato del viajero en tierra y pudo sacar muchas conclusiones sobre la política del país. Casi podía ver similitudes con la Unión Soviética de su primera vida, antes de su colapso. Aunque, afortunadamente, no eran comunistas. De lo contrario, habrían caído hace mucho tiempo. Tanya continuó leyendo en paz, mientras la luz del sol adquiría un tono anaranjado, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo y que tenía que preparar la cena. También se preguntó qué estarían haciendo los dos niños. Mientras giraba el pomo de su puerta y las abría, MMHH Oni-chan, dijo una rubia alta con coletas y grandes ojos azules, mirando a Daichi como un cachorrito. Su figura era voluptuosa, su piel suave y su rostro adorable. Sus grandes pechos, completamente cubiertos, y su voz seductora hacían que los hombres heterosexuales perdieran la cabeza. ¿Daichi Oni-chan? Naruto gimió dirigiéndose a Daichi, mostrándole su poderoso jutsu de transformación. Sus brillantes ojos azules parpadearon lentamente, y sus largas pestañas revolotearon mientras fruncía sus suaves labios rosados. Oh, maldita sea, date la vuelta, sí, así, ese culo. Di mi nombre, TW. Sí. Daichi jadeaba, su cuerpo se acercaba cada vez más a Naruto. Su sangre se acumulaba en su entrepierna, formando una escena obscena evidente. Su nariz sangraba y sus ojos estaban inyectados en sangre por la escena para mayores de 18 años que bien podría ser pis. Suyu se quedó allí, observando todo con sus ojos. Oh, cómo se corrompieron mis ojos. Cómo su cordura e intelecto fueron puestos a prueba y reducidos a cenizas. Era la primera vez que veía y sabía que Naruto tenía talento para el jutsu de transformación. Aunque lo que hacía con él era tan obsceno, tan humillante, tan degradante, tan inapropiado, que se le heló la sangre. La escena que tenía delante era tan alucinante que su cerebro colapsó. A diferencia de la serie de Naruto, donde el humo cubría a Naruto en los momentos más importantes para los espectadores, desde la perspectiva de Tanya, era una Naruto completamente desnuda moviéndose de forma seductora, intentando derrotar a Daichi. Claro que Naruto había practicado más con Kiba, y este los perfeccionaba aquí y allá. Sin embargo, Naruto nunca se lo mostró a Tsuyu. Por razones obvias, lentamente, agarró el pomo de la puerta y la cerró despacio mientras regresaba a su habitación para continuar leyendo, tratando de asimilar lo que fuera que había visto. Necesito enseñarle a Naruto sobre educación sexual, y darle una lección. Tanya recuperó la compostura tras unos minutos. Pensó para sí misma que sus ojos azules se habían oscurecido como un abismo, irradiando una intención asesina. Y eso incluía a Daichi, por ser una influencia tan negativa para su hermano. La posición de Daichi había caído tan bajo que ahora era como un insecto bajo los pies de Tanya. Los dos niños que estaban afuera sintieron de repente una fuerte sensación de peligro que los amenazaba, lo que provocó que temblaran y dejaran de jugar. Capítulo 41. Daichi y Naruto estaban sentados a la mesa. Su figura parecía encogida. Ambos sentían la amenaza latente y la ira de Tanya, cuyo rostro no mostraba ni rastro de sonrisa. Su mirada era tan penetrante que parecía que iba a apuñalarlos en cualquier momento. Su mirada se dirigió primero a Naruto, luego a Daichi, y después de nuevo a Naruto. Su palillo se movió para pinchar un trozo de Karage. El aceite se escurrió del pollo, como una advertencia para ambos. Naruto tragó saliva, sintiendo que Tsuyu lo mataría la próxima vez que entrenaran. Naruto se giró para mirar a Daichi, culpándolo en silencio. Daichi miró a Naruto de reojo, como diciendo, «Oye, eres tú, no yo». Tsuyu se llevó el Karage a la boca y lo masticó. «¿Qué ocurre? ¿Por qué no empiezan a comer?» El tono de Tanya sonaba normal, pero su expresión fría delataba la ira que sentía por dentro. «Ah, ese sí». Naruto comenzó a tomar algo de comida, luchando por tragar con la presión invencible que sentía a su alrededor. «Senpai, tu turno ya terminó, ¿no? Puedes descansar en casa después de cenar». Tanya esbozó una leve sonrisa. Su tono era amable, pero sus ojos le decían a Daichi que se largara.
Daichi tragó saliva. Ese sí. Mi turno terminó, jaja. Tras una cena silenciosa, Daichi salió corriendo después de dar las gracias por la comida, dejando a los hermanos solos. Naruto jugueteó con sus dedos, luego miró a Tsuyu con un poco de miedo y vergüenza. Suspiró, Tanya suspiró. De todo, en realidad. Naruto seguía asustado y recordaba que había quemado la casa antes. Y al ver la expresión de Tsuyu ahora, ya no era de enfado, sino una expresión que lo hacía sentir aún peor. Fue una expresión de decepción. Tsu-chan, lo siento. Tanya suspiró para sus adentros. Solo eres un niño. No pasa nada. Simplemente no hagas ninguna tontería. Tanya ya había rebajado sus expectativas para ser más realista sobre las acciones de Naruto. Pero, de alguna manera, al escuchar las palabras de Tsuyu en un tono bajo y exasperado, Naruto sintió que Tsuyu lo menospreciaba, que se daba por vencida con él y que le estaba fallando. Naruto se sintió mal. Siempre había querido que lo tomaran en serio, y Tsuyu siempre lo había hecho. Incluso cuando él anhelaba algo demasiado ambicioso, como entrenar un jutsu para el que no estaba capacitado, Tsuyu lo apoyaba dándole todo lo que pudiera ayudarlo. Aunque a veces Tsuyu le decía que abandonara las cosas ineficientes, sus acciones demostraban que, a pesar de todo, lo apoyaba. Pero al oír a Tsuyu decir que solo era un niño, sintió como si lo estuviera menospreciando. Yo, prometo que no volveré a hacer ninguna tontería, murmuró Naruto. Tanya no se lo creía, sinceramente. Aunque había aprendido a aceptarlo. Y era su responsabilidad guiar adecuadamente a su hermano, ya que él no tenía la capacidad para ello por naturaleza. Nisan. Lo que hiciste con Daichi fue realmente inapropiado. No tenía ninguna gracia. No la tienes. Estás degradando a las mujeres como objetos sexuales, como si el cuerpo de una mujer fuera algo para usar para tu diversión. Además, usas la técnica de un shinobi como si fuera un juego. No es gracioso, Nisan. Ten un poco de respeto y decencia. Estás infringiendo la ley de la aldea y podrías habernos involucrado a los dos. Su voz era severa, pero también denotaba decepción. Lo entiendo, lo siento. Naruto no comprendía realmente el razonamiento filosófico detrás de las palabras de Tsuyu, y la verdad es que sentía que Tsuyu estaba exagerando por tonterías. Suspiró. ¿Crees que estuvo bien que alguien más usara el jutsu de transformación como tú lo hiciste, para jugar? Tsuyu se cruzó de brazos y formuló la pregunta. No lo sé, no es como si estuviera haciendo daño a nadie. ¿Te vayó? Naruto intentó defenderse, levantando ligeramente la cabeza. Y si alguien lo usa para transformarse en mí, desnuda, y hace los mismos movimientos que tú, y potencialmente lo usa para algo aún peor, y deja que otros lo vean, ¿crees que eso sería gracioso? Su voz era severa y cortante, casi sarcástica. Las palabras de Tsuyu dejaron a Naruto en estado de shock. La situación era indignante y humillante. Su rostro se llenó de incomodidad e ira al pensar que alguien pudiera hacerle eso a su hermana. ¡No! Claro que no. Eso no es gracioso. Naruto respondió rápidamente. Tsuyu miró a Naruto. Al menos él podía entender eso. Entonces se aplica a todas las mujeres, no solo a mí. Todas merecen respeto. Incluso si te transformas en una mujer que no existe. ¿Entiendes? A menos que sea únicamente por el trabajo de shinobi, no hagas ninguna tontería, incluso si lo haces, al menos no te enorgullezcas tanto y ten algo de vergüenza o, si de verdad quieres hacerlo, hazlo en secreto, no te avergüences a ti misma ni me avergüences a mí. Naruto bajó la mirada al suelo mientras asentía. Al ver que Naruto parecía comprender su punto de vista, ella calmó su ira. Su voz se suavizó ligeramente, aunque aún conservaba un dejo de severidad al hablar. Veo que tienes talento para el jutsu de transformación, fue una transformación realmente buena, solo ten un poco de respeto por ti mismo y por los demás. No causes problemas. Naruto levantó ligeramente la cabeza, sorprendido por los elogios. Una parte de él aún se sentía algo feliz, a pesar del mal sabor de boca que le había dejado la reprimenda. Lo entiendo. Tsuyu quería decir más. Pero supuso que lo dejaría para después. Estaba demasiado cansada. Bien, de acuerdo, en fin, fue realmente agotador para mí, me dolía todo el cuerpo desde ayer. Necesito que te encargues de las tareas durante estos días. Tanya suspiró. De acuerdo. Entendido, lo siento, Tsu-chan, no me di cuenta. Me encargaré de las tareas. El tono de Naruto era de disculpa. Después de todo, había dejado que Tsuyu hiciera todo el trabajo cuando sabía que algo andaba mal. Incluso cuando Tsuyu preparaba la cena, notaba que algo no estaba bien en ella.
Fue una indiferencia por su parte darse cuenta de lo mal que se había comportado. Tanya asintió con la cabeza antes de regresar a su habitación a descansar. Pasó la noche. Suyu se despertó por la mañana a la hora habitual, oyendo el trino de los pájaros que solo salían temprano por la mañana. Se levantó de la cama para lavarse la cara y se dirigió a la sala. Frunció ligeramente el ceño al percibir un leve olor a quemado. Dirigió la mirada a la mesa del comedor, donde unas tostadas medio quemadas, huevos revueltos demasiado cocidos y salchichas estaban dispuestas en un plato cubierto con papel film. Se sentó para observar el desayuno. Sus ojos recorrieron el desayuno, que podría haber tenido muchas mejoras, preparadas por su hermano. Su mirada se suavizó ligeramente al ver esto. Al menos tuvo la sensatez de prepararme el desayuno. La decepción del día anterior desapareció por completo al desayunar lo que le había preparado su hermano. Se lo comió todo, aunque distaba mucho de ser perfecto, pero era comestible. Tanya sintió cierto aprecio por el esfuerzo de Naruto, sabiendo que rara vez cocinaba. Ahora puedo intentar usar el jutsu de clon de sombra. Estiró un poco su cuerpo dolorido antes de hacer sellos con las manos. Carnero, serpiente, tigre. Técnica de clon de sombra. Una buena cantidad de chakra se moldeó y formó un clon de sombra en un instante con una nube de humo. La sensación era bastante similar a la del jutsu de clonación, pero el consumo de chakra era decenas de veces mayor. Tanya incluso sintió que era más fácil que el jutsu de clonación, ya que no necesitaba reducir conscientemente el aporte de chakra durante el proceso de moldeo. Dicen que el clon de sombra reduce el chakra a la mitad. Pero eso era para la gente normal. Para Tanya y Naruto, no era más que un pequeño detalle. Según su entendimiento, el jutsu de clones de sombra era una técnica que todos los miembros de Anbu poseían, y no era para nada rara. Esta técnica se utilizaba principalmente para recopilar información, gracias a su capacidad para devolver los recuerdos al usuario. Sin embargo, muchos ninjas de alto nivel utilizan clones de sombra como arma de combate. El mejor ejemplo de alguien que los utilizaba como parte de su arsenal principal era Lord Tip. Dominando las 5 transformaciones de la naturaleza, podía usar diversas combinaciones de técnicas con sus clones de sombra, abrumando a sus oponentes con diferentes técnicas lanzadas simultáneamente. Ella tuvo que admitir que a Lord Tip lo llamaban el profesor y dios shinobi debido a sus habilidades de combate, según su biografía. En su imaginación, podía ver lo devastador que era. Si bien era innegable que Hiruzen era un Kage poderoso, Tanya no tuvo en cuenta que el sobrenombre de Dios Shinobi era solo propaganda para crear una imagen de fortaleza de Konoha tras la muerte de Hashirama, como si intentaran mantener esa imagen de fuerza para disuadir a otras grandes aldeas Shinobi de subestimarlos. Se preguntaba si sería capaz de alcanzar tales alturas. Se consideraba una Shinobi por encima del promedio, una falsa genio. Creía que solo gracias a su madurez mental había logrado lo que tenía ahora. Comparándose con Itachi Uchiha, por ejemplo, que fue a la guerra a los 4 años y se graduó a los 7, y que no tenía recuerdos de vidas pasadas ni nada que le permitiera hacer trampa, Tanya se dijo a sí misma con seguridad que estaba lejos de ser un verdadero genio de la aldea oculta de la hoja. Tanya miró a su clon, examinándolo detenidamente. Y su clon también, como si estuviera examinando su cuerpo real. Tenía dudas sobre cómo el clon sabía que era un clon y, dado que puede transferir recuerdos y también sentir dolor, llegaría a cometer ataques suicidas solo por saber que era falso. Incluso si tuviera emociones y personalidad. Ya había planeado que sus clones se colocaran etiquetas explosivas y usaran puño furioso, rugido celestial para inmolarse. Pero sería agotador mentalmente. Bien podría aprender a usar clones terrestres para las etiquetas explosivas, pensó. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La próxima vez que entrenara con Daichi, lo haría pedazos por influenciar a su hermano. Y una vez que lo hiciera, le obligaría a usar el jutsu de clonación terrestre. Daichi, que aún dormía y roncaba en su casa en su día libre, de repente se puso a sudar frío y se despertó con los ojos inyectados en sangre. Sintió un peligro intenso que se avecinaba, pero no sabía de dónde venía. Quizás los clones no tenían personalidad, solo los 5 sentidos. De lo contrario, sufrirían una crisis existencial al saber que eran falsos y que eventualmente desaparecerían. Claro que Tanya ignoraba que los clones sí tenían una pequeña parte de su personalidad. Los clones de sombra de otras personas jamás se colocarían etiquetas explosivas voluntariamente para inmolarse, pero debido a su personalidad y ego, lo hicieron porque eran los clones de Tanya, quienes compartían sus valores y principios.
Y Tanya estaba a punto de pedirle al clon de sombra que practicara la escritura de Fuinjutsu o algo así, pero entonces tuvo esta idea. ¿Puede un clon de sombra crear clones de sombra? Quería practicar el jutsu para hacerlo más eficiente y rápido de ejecutar. Dado que el principio era dividir el chakra, en teoría, si creaba un clon con una gran cantidad de chakra, este podría crear más clones. ¡Qué técnica de trampa tan absurda! Lord Second, Senju Tobirama era sin duda un genio monstruoso comparable a Einstein en su primera vida, capaz incluso de crear semejante jutsu. Tanya disipó el clon. Y con otro conjunto de sellos manuales, vertió todo el chakra que pudo reunir de su cuerpo para crear un único clon que poseía la mayor parte de su chakra. Practica el jutsu de clones de sombra. Entendido. El clon de Tanya no dijo mucho y se puso a practicar de inmediato. Realizaba sellos manuales lentamente, como si intentara sentir el flujo de chakra y perfeccionar la técnica. Creaba un clon y los dispersaba uno tras otro cada pocos segundos. Se sentía un poco cansada después de haber invertido mucho chakra en el clon principal, ya que tuvo que usar su energía física. Simplemente descansó durante el día, leyendo libros y disfrutando de su café mientras el clon hacía todo el trabajo pesado. Por otro lado, el clon de sombra de Naruto jamás permitiría que su verdadero cuerpo se relajara tras esforzarse al máximo y se negaría a entrenar. El clon de Tanya, en cambio, respeta a su verdadero cuerpo por considerarlo de mayor estatus, obedece sus órdenes al pie de la letra y deja que Tanya se relaje sin quejarse. Tanya suspiró aliviada, girando la cabeza de vez en cuando para observar lo trabajadora que era su clon. Se sentía satisfecha de lo buena que era su subordinada, que era ella misma. Un poco narcisista, capítulo 42. Reunión de la misión. El paisaje mental de Tanya Kyuubi-san, quisiera proponerle nuevamente una cooperación entre nosotros, expresó Tanya con calma y profesionalismo. HMPH. ¿Qué puedes darme, mocosa? Habla. Kyuubi estaba harto de que Tanya viniera una y otra vez como un vendedor preguntándole si quería extender la garantía de su coche. Era tan molesto. Por fin me está dando la oportunidad de hablar, comprendo tu situación y sé que lo que más deseabas era la libertad. HMPH. Entonces deberías saber que nunca cooperaré contigo. Eres mi propia prisión. Kyuubi escupió la verdad más obvia. Sí, correcto, pero nunca fue mi intención tenerte prisionera dentro de mí. Fue mi padre quien te encerró dentro de mí. Tanya le espetó la verdad más obvia. No me engañes. Aún quieres aprovecharte de mi poder. Como dije antes, reconozco que los estoy tomando prestados. Y esto es a cambio de lo cual estoy dispuesto a pagar, tu libertad. Kyuubi guardó silencio, pero luego entrecerró los ojos, intentando descifrar la expresión de Tanya. Si bien Kyuubi podía detectar emociones negativas, no era un detector de mentiras. De hecho, la ausencia de emociones negativas en Tanya al hablar con él dificultaba aún más descifrar sus intenciones. No puedes darme eso. Morirás si me libero de tu cuerpo, mocosa. Dijo Kyuubi con fastidio, aunque su voz ya no tenía el tono alto y caprichoso. Sabía que Tanya debía ser consciente de este problema tan obvio, así que quería saber qué tramaba. Kyuubi-san, nada es imposible en este mundo. Puedo prometerte que haré todo lo posible para que seas libre, sin sacrificar mi propia vida. Pero primero necesito poder y posición para lograrlo. No soy un genio como para crear un nuevo jutsu u otros métodos que consigan lo que fue imposible durante décadas. ¿Cómo puedo confiar en ti? Ustedes, los humanos, eran unos mentirosos, se usaban unos a otros y luego los desechaban. He vivido y he sido utilizado por los humanos durante cientos de años como una simple arma. Kyuubi-san, entiendo que te resulte difícil confiar en mí, dada tu experiencia. Pero te aseguro que soy diferente. Nunca te vi como un arma ni un monstruo, sino como un ser humano con mucho que ofrecer, y te lo ofreceré a cambio de lo que yo puedo darte. Te propongo un trato. Tu cooperación a cambio de la libertad. Tanya abrió los brazos como si le diera la bienvenida a Kyuubi. Kyuubi guardó silencio. El zorro gigante solo emitía gruñidos y respiraciones. Primero te dejo que reflexiones sobre la propuesta. Te aseguro que jamás usaré tu poder sin una razón, a menos que esté en juego mi vida o la de mis subordinados, incluyéndote a ti. En ese caso, no recurriría a tus poderes. Tanya sabía que necesitaba ceder en algo para ganarse la confianza del zorro poco a poco. Si bien podía absorber el chakra de Kyuubi a la fuerza para usarlo sin reparos en las misiones y así facilitarse las cosas, solo conseguiría su odio y desconfianza.
Danzo le había dicho que el uso del poder de Kyuubi era perjudicial para su cuerpo debido a que dos chakras extraños, como el fuego y el agua, intentaban mezclarse en su interior. Dado que el chakra también comprende energía espiritual, el chakra de Kyuubi contenía su voluntad, y también su renuencia. Esta renuencia provocó un rechazo volátil dentro del cuerpo de Tanya, causando un desperdicio de chakra, problemas de rendimiento e incluso autolesiones. A largo plazo, la cooperación de Kyuubi era mucho mejor que usarla por la fuerza para obtener un poder incompleto con demasiadas desventajas. Y, sinceramente, le disgustaba mucho sentir el odio de Kyuubi en su interior. Le recordaba a ese ser despreciable, el ser décimo. GRRR. Kyuubi seguía absorto en sus pensamientos, gruñendo a Tanya mientras ella desaparecía de su vista. Tanya volvió a la realidad, sorbiendo con indiferencia el café aún tibio que sostenía en la mano, como si la reunión con Kyuubi no fuera más que una parte de su agenda. Tanya echó un vistazo a la habitación de Naruto, donde él practicaba el jutsu de clones de sombra que ella le había enseñado. Naruto se esforzaba mucho, y Tanya podía estar orgullosa de él por eso. En su primer intento, Naruto logró crear un clon de sombra. Aunque su rostro se veía algo extraño y se desvaneció en una nube de humo tras unos segundos, Naruto estaba eufórico y feliz de haberlo conseguido por fin. Además, fue mucho más fácil que el jutsu de clones de sombra, que nunca había logrado dominar en todos esos años. Resulta bastante curioso, dado que el jutsu de clones de sombra era de rango E, mientras que el jutsu de clones de sombra de rango B fue mucho más sencillo para ambos hermanos. Pasaron unos días y hoy su cuerpo fue recuperado por completo. Toc, toc. Tanya vio una pequeña golondrina picoteando la ventana. Un diminuto pergamino estaba atado a sus patas. Se levantó de la cama y abrió la ventana para que entrara. Desató el pergamino de las patas de la golondrina antes de abrirla. Reunión previa a la misión. Hoy a las 14. Sala de entrenamiento del cuartel general. Tanya reflexionó. Sería su primera misión oficial como Anbu. Si bien le preocupaba un poco su falta de experiencia en asesinatos encubiertos, Hiruzen ya lo había tenido en cuenta. No todos los asesinatos requerían métodos sigilosos. Se podía acabar con ninjas renegados o desaparecidos directamente y sin escrúpulos. Miró el reloj. Faltaban unas horas para la hora prevista. Preparó el almuerzo y ordenó un poco la casa. Con el tiempo que le quedaba, preparó sus herramientas ninja y leyó algo rápido para pasar el rato. Cuartel General de Anbu, campo de entrenamiento. El capitán Kaito, Daichi, Ayame y Tanya ya estaban reunidos, siendo Daichi el último en llegar, fiel a su estilo. En cuanto llegó Daichi, Kaito repartió inmediatamente los archivos a todos los miembros del escuadrón para informarles sobre la misión. Nos avisaron del paradero de Kuroshi Nagano, un ninja renegado de rango A. Era un subordinado conocido de Orochimaru, quien participó en sus experimentos inhumanos antes de desertar. Fue visto por última vez en el mercado negro de la región de Inode, trabajando para el grupo de ninjas mercenarios Jinroka. Operaba bajo el nombre falso de Hiro. Nuestra misión era rastrearlo, capturarlo y extorsionarlo para obtener información sobre el paradero de Orochimaru. Si bien Danzo sabía que Orochimaru estaba en Akatsuki, e Itachi también, nadie más lo sabía. Hiruzen se mantuvo al margen, ya que, considerando la situación general, si Konoha comenzaba a enviar a sus Anbu para interferir con Akatsuki y encontrar a Orochimaru, el lugar de Itachi en la organización se vería comprometido. Kaito recibió una orden rápida de Danzo con un simple: ya sabes qué hacer. Puedes retirarte. Pase lo que pase, no se debe revelar la identidad de Orochimaru ni su afiliación a Akatsuki para evitar su enemistad. Danzo también había llegado a un acuerdo con él recientemente, y pronto se encontrarían. Como mínimo, podría mantener a Orochimaru alejado de Konoha, demostrando su disposición a seguir cooperando. Y si la serpiente alguna vez quisiera matar a Hiruzen, el propio Danzo le prestaría su ayuda. El capitán Kaito continuó. Dificultad estimada. Rango a su habilidad es de nivel Jonin. Posee un alto dominio del ninjutsu médico y la liberación de agua, y una habilidad moderada en kenjutsu y genjutsu. Su habilidad especial incluye un ninkenjutsu que utiliza el reflejo del vapor de agua para crear ilusiones ópticas. También puede desviar la vista de los oponentes. Era experto en el uso de venenos, infundiéndolos en la liberación de agua junto con su técnica. El capitán Kaito destacó las habilidades más importantes conocidas del ninja renegado. En cuanto a las demás habilidades, se encontraban en el archivo entregado. Daichi frunció ligeramente el ceño al escuchar los detalles del oponente. Sonaba difícil. Tanya hojeó las páginas para leer más detalles.
Pensó que matar al oponente no era el problema. Ya creía que su cuerpo ni siquiera tendría que hacer el trabajo. Pero sus habilidades eran, bueno, digamos que dudaba que el cuerpo permaneciera intacto. El problema era capturarlo con vida y extorsionarle información, lo cual aumentaba la dificultad. Kaito preparó de antemano cómo enfrentarse al enemigo y las diferentes formaciones. El objetivo era que el Kochu de Ayame, que contenía una toxina paralizante, lo alcanzara. El segundo enfoque era el genjutsu de liberación de sonido de Kaito. Una vez aclarada la formación, la reunión se dio por terminada. Tejón, eres responsable de enseñarle a Yosei la técnica de liberación de tierra, que le será útil mientras tanto. Partiremos mañana a las 8 de la mañana desde el punto de encuentro indicado. Puedes retirarte. Entendido, capitán, respondieron los 3 miembros del escuadrón al unísono. Ebi y Monkey desaparecieron del campo de entrenamiento, dejando solos a Badger y Yosei. Hiruzen ya había considerado la naturaleza del chakra de Tsuyu cuando la asignó como compañera de Daichi, esperando que éste la guiara en el trabajo. Daichi miró a Tsuyu, preguntándose qué compartiría con ella. Entonces, ¿cuántos jutsus de elemento tierra conoces? Espera, ¿te acabas de graduar? Daichi se dio cuenta de que Tsuyu no debería conocer muchos. Agradecería cualquier técnica básica de liberación de tierra, senpai. Me faltan muchas técnicas básicas. De acuerdo, vayamos al campo de entrenamiento. Este lugar no era adecuado para practicar la liberación de la tierra. Tsuyu asintió. Ambos desaparecieron del campo de entrenamiento del cuartel general y salieron al exterior. De pie en el campo de entrenamiento vacío, Daichi, con su sonrisa radiante, comenzó a enseñarle a Tsuyu. Por ahora, puedes probar el jutsu del topo oculto. Es muy útil en nuestro trabajo. Simplemente cavas bajo tierra y ¡bam! Los inmovilizas arrastrándolos hacia abajo. Sin duda, era mi jutsu favorito. Los sellos de mano son así. Tanya siguió los sellos manuales de Daichi y luego infundió chakra en el suelo a través de sus manos. El suelo se ablandó mucho con la infusión de chakra. Daichi explicó el mecanismo del jutsu, que consiste en usar la emisión constante de chakra desde las manos para cavar o nadar a través del suelo suelto. En un solo intento, Tanya excavó 10 metros en el suelo antes de emerger. Esto se debía simplemente a que Tanya podía permitirse usar una gran cantidad de chakras a la vez para excavar mucho más rápido, sin importarle la eficiencia. ¡Guau! Tu dominio del elemento tierra era increíble. Incluso a mí me costó una hora dominarlo. La impresión de Daichi fue fuerte y sintió un poco de celos. Gracias por los elogios, senpai. Tsuyu se mostró algo respetuosa porque Daichi le estaba enseñando, así que dejó de lado el hecho de que ese tipo había estado entusiasmado y haciendo el tonto con el jutsu de transformación de Naruto unos días antes. Jaja. Solo estoy siendo honesto. En tu expediente se menciona que tienes buena percepción sensorial. ¿Puedes estimar mi posición? Sí, senpai. Puedo estimar el chakra de otros a una distancia de unos 10 metros. Uf. Menos mal. Y ni siquiera tenías entrenamiento en eso. Si te esfuerzas en percibir, podrías llegar a ser un buen sensor. Pero bueno, tener que entrenar duro para ser un sensor cuando tenemos a los Aburame, los Hyuga o los Inuzuka, no parece que valga la pena. Daichi se encoge de hombros ante ese pensamiento. No podía detectar el chakra de otros como tú, a menos que estuvieran justo delante de mí. Por eso uso la técnica del pulso terrestre. El jutsu es sencillo. Moldeas tu chakra y lo transmites como ondas vibratorias pulsantes a través de la tierra. Cuando tu chakra interactúa con el chakra de otros, refleja una señal que te permite estimar su posición. Dependiendo de tu práctica, puedes enviar y detectar la interacción del chakra a cientos de metros de distancia. En cuanto a la detección a esa distancia, es muy eficaz. Pero diferenciar entre las distintas señales de los chakras es muy difícil. Sería muy difícil distinguir a alguien escondido entre la multitud, así que no era una técnica sensorial adecuada. Tampoco se puede estimar la fuerza del oponente con ella. Aunque si intentaran esconderse en un arbusto o transformarse en una roca o algo así, no podrían ocultarse. La mayoría de la gente solo la practica a unos pocos metros para usarla con la técnica del topo escondido. Tanya asintió. El jutsu sonaba como una técnica de sonar. Si bien tenía su desventaja, era un buen jutsu. Daichi dedicó todo el día a enseñarle a Tanya varios jutsus. Topo oculto, pulso terrestre, muro de barro, bala de roca y clones terrestres. Aprovechando la ocasión, Tanya le preguntó sobre el jutsu que endurecía su cuerpo. Ah. Yo la llamo técnica de armamento terrestre. HM.
Te la enseñaré después de que practiques un poco más la transformación de la naturaleza terrestre. Esta técnica requiere la condensación del chakra de la naturaleza terrestre. Muchas técnicas avanzadas de liberación de la tierra lo necesitan. Puedes probar el entrenamiento de hundimiento de la hoja. Simplemente coloca una hoja sobre la superficie del agua, infunde chakra terrestre en ella y condensa el chakra hasta que se vuelva lo suficientemente pesado como para que la hoja se hunda. Una vez que puedas hacer eso, podrás usar el armamento terrestre. Puedes usar una pluma o cambiar el agua por algo más pesado si quieres entrenar más la transformación de la naturaleza terrestre. Tanya escuchaba atentamente, intrigada por el método de práctica y su efecto. Ya sabes, este método lo aprendí de un ninja renegado de Iwa. Parece sencillo, pero llevo un año intentando hundir una pluma en el agua y no lo consigo. Sigo practicando en mi tiempo libre. Quizás si tú lo logras, descubras algo. Y también puedes intentar hacer flotar una piedrecita hundida. Aunque no sé cómo. No logro entender cómo añadir chakra puede aligerar algo, así que no logro descifrarlo, jaja. Daichi no tendrá que explicar la estrecha relación de este método de entrenamiento con la técnica de peso ligero y peso añadido de Iwagakure, dominada solo por unos pocos shinobi selectos. Tanya lo descubriría tarde o temprano. Daichi no imaginaba que este entrenamiento básico acabaría creando un verdadero monstruo. Después de todo, Tanya tenía acceso a un método de entrenamiento tramposo. Después de que Daichi dejara a Tanya a su aire, ella decidió ir al campo de entrenamiento de la academia para continuar practicando y, al mismo tiempo, vigilar el entrenamiento de Naruto. Hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme y por ver esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta y contarme qué te pareció en los comentarios. Nos vemos muy pronto en la siguiente parte. Chao, cuídense mucho.